Muy buenas tardes a todos. Brigitta van Tussenbroek, de nacionalidad holandesa, es bióloga graduada en la Universidad de Utrecht. Realizó los estudios de doctorado en la Universidad de Liverpool sobre la biología del sargazo gigante en las Islas Malvinas. Actualmente es investigadora titular en la unidad académica Sistemas Arrecifales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cita en Puerto Morelos, Quintana Roo. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estableció el Laboratorio de Pastos Marinos en 1990, cuando ingresó como investigadora en la unidad académica Sistemas Arrecifales, con el fin de iniciar una línea de investigación acerca de la ecología de vegetaciones marinas en el Caribe mexicano, con un enfoque especial en los pastizales marinos. Sus investigaciones han producido más de 60 artículos científicos, 6 capítulos de libro, un libro, ha dirigido más de 30 alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Desde el año 2015 se ha dedicado al estudio de las afluencias masivas del sargazo pelágico y su impacto sobre las praderas de los pastos marinos, las playas y los mares costeros. Nuestro segundo panelista es el doctor Alberto Pereira Corona, es biólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, egresado en 1984, con estudios de posgrado en ecología en el Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de maestría y doctorado en ciencias ambientales, con orientación en ordenamiento territorial y planeación ambiental, con formaciones complementarias en sistemas de información geográfica, planeación y educación. Ha dirigido y participado en trabajos de investigación en ecología, evaluación de impacto ambiental, ordenamiento territorial, programas de manejo, sobre todo en áreas naturales protegidas, manejo de recursos naturales, entre ellos el ordenamiento ecológico marino y regional del Golfo de México y Mar Caribe. Fue coordinador de la maestría en Ingeniería de Cómputo en el IPN, en el Instituto Politécnico Nacional, en el año 92 y 93, y del año 2002 a 2009 coordinador de la licenciatura del manejo de recursos naturales de la Universidad de Quintana Roo. Actualmente es coordinador del Centro de Monitoreo e Investigación de la Zona Costera de la Universidad de Quintana Roo. Ha sido presidente de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales en 3 periodos y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Jaime Manuel González Cano, biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en biología y especialidad en estadística aplicada y en sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de doctor en el Colegio Imperial de Ciencias y Tecnología en Londres, Inglaterra, y un diplomado en manejo de pesquerías en la misma institución. Es fellow cohorte 7 del programa LED del Colegio de México. Es investigador en el Instituto Nacional de Pesca desde 1986, en el cual fue subdirector de pesquerías del mismo instituto, pero a nivel nacional. Ha trabajado como consultor para la FAO en la región del Caribe, la CONABIO y la WWF. Del año 2004 a 2017 trabajó en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dirigiendo 4 áreas naturales. Ha generado y contribuido en proyectos del tiburón ballena en el Atlántico mexicano, MUSA, trabajos de restauración de arrecifes de coral en Parque Cancún y sobre el tiburón toro en Playa del Carmen. Actualmente es responsable del proyecto sobre tiburones y rayas en el Caribe mexicano y es responsable del proyecto sobre sargazo para el INAPESCA, CONAPESCA. Es parte del Consejo Técnico Asesor sobre Sargazo para el Gobierno del Estado de Quintana Roo. Bienvenidos y adelante, Milagros. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado Herrera, y muchas gracias a nuestros expertos el día de hoy. Para mí es un gran honor tenerlos aquí en este panel que, bueno, cada vez se hace no solo importante, sino necesario.
Y bueno, vamos a comenzar con la intervención de la doctora Brigitta. Por favor, doctora. Y no le escuchamos, doctora. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, doctora. Adelante. Y ven la pantalla, ¿verdad? Sí, nada más falta ponerla completa, por favor. Perfecto. Muy bien. Hoy les voy a hablar de los mareas marrones de sargazo y su impacto ambiental en el Caribe mexicano. Entonces, empezó esto con lo que ahora nos llamamos el Gran Cinturón Atlántico de Sargazo, que es un florecimiento algal. Entonces, este fenómeno empezó en 2011 y antes no se había registrado. Había mar de sargazos original que estaba más o menos por el Triángulo de Bermudas, pero sargazo que llegó al Caribe, llegó más bien del Atlántico Sur, como pueden ver aquí en esas imágenes, que es una zona entre África y Brasil. Entonces, esto empezó en 2011 y luego hay mucho, luego hay poco, y llegó su cantidad máxima en julio de 2018, cuando esos autores Van et al., que en su publicación en Science estimaron que había más de 20 millones de toneladas de sargazo presentes ahí. Entonces, lo que ven aquí a mano derecha son los culpables. Estos son dos especies de sargazo, de género sargazo, pero que son holopelágicos. ¿Qué quiere decir holopelágico? Que quiere decir que pasan todo su ciclo de vida flotando en el mar. Entonces jamás tienen un fase de su vida que están pegados a fondo. Y son dos especies, fluitans y natans. Y luego hay dos formas morfológicas muy distintas de Sargassum natans, que es el 1 y es el 8. Entonces, estas son las especies que conforman este gran florecimiento. Entonces, antes de empezar a hablar de marea marrón, entonces también quiero aclarar que antes existió ya el término de marea dorada. La marea dorada quiere decir que son las masas flotantes de sargazo en el mar abierto. En realidad tiene como color dorada. Y también sí son valiosos porque en el océano abierto no hay refugio para nada. Entonces es casi desprovisto de refugio y de estructura, etc. Entonces ya estas masas flotantes de sargazo, entonces atraen mucha vida. Entonces pues sí, tiene mucha vida, pero también muchos animales en fases, muchos en juveniles, encuentran su vida allá. Esto lo que tiene aquí es, por ejemplo, es una tortuga. Las tortugas, muchas tortugas en fases juveniles encuentran refugio en los mantos de sargazo afuera. Y también incluso tiene su fauna endémico, que es esto como ven aquí, que es el pez sargazo. Pero entonces si el sargazo quedaría en el océano y quedaría formando nada más masas enormes, aunque sean nuevos, en el océano abierto, yo creo que el problema no estuviera tan grande. Lo malo es que parte de estas masas están transportados a las costas. Y cuando estas transportadas a las costas, se forma lo que pueden ver aquí, una marea marrón de sargazo. Entonces, las mareas marrones se generan cuando grandes cantidades de esta alga entonces llegan a nuestras costas. Pero estas no son constantes, estas arribaciones. Como ya vieron en las imágenes de Van et al., hay años que llega más, hay años que llega menos. Por ejemplo, en México, aunque el fenómeno empezó en 2011 en el Caribe, en México la primera marea marrón que registramos fue en realidad en 2015, en julio de 2015. Y lo que no veo en esta gráfica, pero nosotros empezamos a monitorear desde 2016 en transectos a una pequeña sección de la playa nada más para ver cuánto llegaba para tener una idea de las fluctuaciones. Y pueden ver 2016, 2007 no llegó mucho y en 2018 empezó a llegar muchísimo, 2019 menos, pero también bastante. Y 2020 es nada más el inicio, ya empezó. Y esta línea con lo que ven aquí es cuando es la cantidad más o menos cuando ya empiezan a formar lo que nosotros hemos denominado mareas marrones de sargazo.
que es cuando la cantidad es tanto que los lixiviados y la materia orgánica que genera el sargazo que está en descomposición empieza a tornar las aguas costeras de color marrón o café. Entonces pueden ver que entonces en 2018, en marzo había un evento así, obviamente de mayo-septiembre, en 2019 de abril hasta agosto, y ahorita en 2020, en julio-agosto también tuvimos otro evento de marea marrón de sargazo. Y estos arribazones a las costas nuestras, que aunque fue una pequeña sección de playa, pero se puede, más o menos, hay otras tendencias, hay tendencias espaciales, pero se puede más o menos generalizar. Y estas arribazones en realidad coinciden bastante bien con las masas que se han registrado en el océano abierto. Entonces, esto es como se ve en marea marrón de sargazo. Estas aguas generalmente son azules turquesas y ahora no se ve absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de estas mareas marrones? Entonces, uno, obviamente, son una amenaza para la salud, para el bienestar humano que viven en la costa, o cerca de la costa, como somos muchos de nosotros, y hasta la economía. Entonces, la salud, porque también estas masas, cuando están descomponiendo, generan gases como ácido sulfúrico y amonio, que pueden ser tóxicos cuando la gente está crónicamente expuesta a estos. Y obviamente el bienestar, porque ya no es tan agradable estar cerca de la playa. Y como todo el estado básicamente depende de la industria turística, que es generalmente turismo de playa, entonces la gente viene por la playa y las aguas azules turquesas afectan nuestra economía. Pero todas esas afectaciones que son a nosotros están estrechamente relacionadas con el impacto ambiental de esas mareas de marrones de sargazo, y sobre esto voy a hablar ahora. Entonces, el sargazo per se ni es malo, bueno, puede ser bueno, pero no es malo y ni daña, no irrita, no es tóxico, etc. Lo que daño son las enormes cantidades que llegan, es su biomasa. Y cualquier planta o organismo que llega en enormes cantidades y empieza a descomponer, genera los mismos efectos que ahorita generan los mareos marrones de sargazo, las llegadas masivas de sargazo. Entonces, lo que pasa es que cuando llega una cantidad enorme, las bacterias empiezan a procesar estas masas, necesitan mucho oxígeno, lo están absorbiendo y generan estos gases ácido sulfúrico. Y en la mar generan quitan la luz, al principio porque también por la masa flotante mismo, pero mucho más por los lixiviados que ellos echan y los partículas orgánicos que echan en la mar. Y además ahí también por la actividad bacteriana se quita el oxígeno y obviamente casi ningún organismo puede vivir sin oxígeno. Entonces ya también crea un ambiente sumamente estrés en las aguas cerca de las costas. Entonces, ¿cuál es la área de influencia de estos mareos marrones de sargazo? La mayoría de gente nada más ven que la área de impacto que generan estas llegadas masivas de sargazo, nada más es la pequeña sección de la playa misma y los aguas costeras muy cerca que se tornan color café. Pero en realidad esta área de impacto va mucho más allá. Entonces ya empieza con la marea dorada que está en el océano abierto, que también puede tener impactos. Por ejemplo, pueden traer especies no nativos. Y estos no sabemos muy bien si esto sucede. Faltan muchos estudios, pero esas especies no nativos se pueden introducir en estos sistemas y podrán ser incluso ya luego invasores. Entonces es algo que merito de investigación. Y luego en la laguna arrecifal no es nada más esta pequeña sección, entonces todos los lixiviados, todos los nutrientes y materia orgánica no nada más se quedan en esta pequeña sección de la costa donde se torna café, llega hasta el arrecife, hasta miles de metros lejos de la costa y afecta por ende todo ese sistema, no nada más esta pequeña zona cerca de la playa. Y adicionalmente, sí, que es la práctica ahora, si nosotros depositamos estas masas que levantamos de las playas o recogemos de la mar, si lo dejamos en los manglares
o en sascaderas sin tratamiento propio, entonces los lixiviados y todo esto se van a monte acuífero y luego llega otra vez a la costa. Entonces, no es nada más esta pequeña sección, es de la costa hasta el océano abierto el impacto de estas llegadas masivas de sargazo. ¿Qué pasa en la mar? Entonces, cerca de la costa, cuando llega una masa de sargazo, lo primero vemos obviamente es el aspecto, se ve mal. Luego, estas masas enormes de sargazo generan también como un muro donde hay más deflexión y luego pueden sofocar un poquito las playas y puede generar ellos también erosión de playas. Lo que también se han visto son fauna muerto. Obviamente los peces, etcétera, que no pudieron escapar lamentablemente de este evento, no pudieron nadar lejos, se murieron y también eso es lo que luego se ve asociado a esas mareas marrones de sargazo. Y en la playa también otro potencial impacto es la interferencia con la anidación y la eclosión de tortugas. Todavía falta mucho por estudiar en estos aspectos. Si vamos me quedan 5 minutos, doctora. Ok, cerca de la costa se deteriora la calidad de agua y se mueren los pastos marinos. Y más allá, entonces, hay cambios en la microbioma, relaciones tróficas y posiblemente los arrecifes empezaran a morir por cambio de calidad de agua por las mareas marrones de sargazo. Entonces, un manejo adecuado de sargazo en tierra es esencial para también evitar que estos se regresen al mar y empiecen a aumentar este mismo problema. También los tiempos de influencia. La mayoría de gente piensa que ya cuando pasó el sargazo, ya se acabó el problema. No es cierto. Es que el sistema cambió. Entonces ya no hay pastos cerca de la costa, hay erosión de playa y el agua ya es más turbio y la condición del arrecife no es lo mismo. Y no sabemos cuánto tiempo tarda hasta que esto se va a acabar. Y importa, sí importa, porque pedimos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, protección de costa. Un arrecife menos rugosa, entonces nos protege menos contra el oleaje. Entonces, como pueden ver aquí, en este escenario, lo más severo. También los mares turquesas ya no lo vamos a tener y eso dura hasta 1 año y varios años después. Yo no he visto los mares del mismo color desde 2014. Y también lo que vemos es playas estables. Cuando hay pastos marinos secos en las costas, estos fijan la arena y al fijar la arena mantienen la playa estable. Si los pastos marinos en Mirador y Sur, como ven aquí, desaparecieron, perdemos línea de playa y también entonces es otro servicio que estamos perdiendo. Entonces, ¿y cuánto tarda en recuperar? Muchas cosas no sabemos. De materia orgánica, no sabemos cuánto tiempo queda el sistema para ser lavado ahí. Los pastos marinos, cuando menos esta talasia, sabemos que tarda 60 años en algunos sitios para recuperar. Entonces, es mucho tiempo y sargazo regresa dentro de este tiempo. Entonces, realmente estos cambios son permanentes. Entonces, no sabemos ni la dimensión exactamente, porque estos son algunos impactos para mucho más, ni sabemos los tiempos de impacto en realidad de esas mareas marrones de sargazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a manejo, entonces, brevemente, el sargazo es un florecimiento introducido por factores antropogénicos, cambio climático global y nutrientes. Pero el sargazo absorbe CO2 y absorbe nutrientes y lo convierte en biomasa, y mucho. Entonces, las opciones de manejo son nada más 2. No hacemos nada o hacemos insuficiente y los mismos nutrientes y el CO2 que absorbió el sargazo se empieza a liberar y se aumenta el mismo problema. Pero, por otro lado, si capturamos, si removemos el sargazo, lo procesamos, nosotros incluso estamos aliviando los mismos factores que causó el florecimiento y estamos mejorando incluso las condiciones de nuestros ecosistemas. Entonces, la opción es esta. Entonces, brevemente, el sargazo captura los nutrientes, captura CO2 y la transfiere en biomasa. Entonces, si nosotros retiramos esto, estamos no nada más ayudando a nosotros mismos, estamos ayudando al planeta, porque estamos hablando de mucha biomasa. Entonces, al final de cuentas, depende de nosotros si esta afluencia masiva de sargazo es un desastre ambiental o oportunidad.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Brigitta. Y gracias también por respetar los tiempos. Ahora es el turno del doctor Alberto Pereira Corona, que él nos va a hablar sobre el sargazo, el recurso y problema. Adelante, doctor. Si puede desmutear su micrófono, por favor. Doctor, tiene su micro apagado. Ahora sí. Ahí está. Creo que ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Ahora sí, gracias, doctor. Bien, la presentación de la doctora Brigitta nos acaba de plantear un poquito cuál es el origen de este problema que tenemos actualmente en términos del sargazo. Problema porque tenemos que tratar de entender cómo es que está funcionando para poder hacer algo. Y es un problema desde el punto de vista técnico para nosotros los investigadores, es un problema económico, es un problema social, es un problema, tal como lo vemos. Sin embargo, el sargazo también puede convertirse en un recurso y eso es lo que queremos analizar en este momento. Desde el punto de vista básicamente de conocer un poquito más acerca de él. En ese sentido, este trabajo no es un trabajo solo mío, nunca estos trabajos son de una sola persona. En este caso ha participado todo nuestro cuerpo académico de ordenamiento territorial y ecología aplicada de la universidad. Poniendo un poquito las cosas en contexto, vamos a decir lo siguiente. Estas especies de sargazo que existen en el Mar Caribe, de las que hablaba la doctora Brigitta, que son especies bentónicas que están pegadas al fondo, las hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. Se tienen registradas algunas arribazones muy pequeñas comparado con lo que estamos recibiendo actualmente, pero tenemos arribazones de sargazo en las playas del estado desde los años 70 del siglo pasado. Por ejemplo, en esta imagen de Isla Blanca de 2004, perdón por la calidad de la imagen, todavía no teníamos muchas cámaras digitales en esa época, pero bueno, se pueden ver las acumulaciones de sargazo que existían en la zona de Isla Blanca en el norte del estado. Pensando en esto, nuestro grupo se planteó hace algún tiempo ya como objetivo general analizar, evaluar la variación espacial temporal de la composición de estas arribazones para ver si podíamos establecer algunos criterios de manejo para el mismo. Desde ese punto de vista, en 2019, trabajando con el ingeniero Alcérreca en el Consejo Quintana-Rooense de Ciencia y Tecnología, se logró formalizar un protocolo, un convenio para financiar parte de algunos de estos estudios para poder extender la temporalidad de los mismos y la cobertura espacial. Si se fijan, hay bastante diferencia entre la cantidad de sargazo que se estaba recibiendo en 2011 en las playas en Majagual y las que se estuvieron recibiendo en 2018. Parte de lo mismo que les presentaba la doctora Brigitta. Los objetivos específicos de este proyecto, y seguimos con imágenes del estado, esto es Escazell, esto sigue siendo Majagual, 2015, fue determinar la composición bromatológica del sargazo para evaluar de manera general si podíamos encontrar algunas posibilidades de uso. También debíamos determinar la existencia de diferentes sustancias que pudieran resultar contaminantes, enfocándonos primero en los metales pesados, que son sustancias que pudieran resultar tóxicas y que son mucho más resistentes en su permanencia dentro del material al deterioro que se produce cuando estas algas empiezan a descomponerse en las lagunas arrecifales. La mayoría de los productos orgánicos que pudieran absorber en su trayecto por el Mar Caribe, como son algunos pesticidas y otras sustancias, rápidamente son liberados durante este proceso, a diferencia de los metales pesados. Y finalmente, determinar si hay alguna variación temporal o espacial en la distribución de estos metales pesados o de esa composición a lo largo del tiempo y en los diferentes lugares que van llegando al estado este material.
Para hacer el trabajo se establecieron sitios coincidentes con los sitios que ya ha establecido la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo para hacer el monitoreo de las arribazones de sargazo que llegan a la costa del estado. En ellos establecimos un número variable de transectos dependiendo fundamentalmente de la densidad de población y de la densidad de uso turístico de estas zonas, de manera tal de tener una representación más fina donde los problemas pudieran causarnos mayores efectos sobre la población o sobre los recursos de importancia económica para el Estado. En cada uno de estos transectos se establecieron un número suficiente de estaciones para alcanzar un total de 300 muestras por campaña de muestreo. Después de eso, lo que tenemos que hacer es averiguar qué es ese sargazo. Sí, son algas. Son algas que son oceánicas, son algas que arrastran materiales en su trayecto por el Mar Caribe, pero tenemos que verlas en términos de el material, como material que está llegando a la playa, qué características tiene. Para esto es necesario hacer análisis bromatológicos que nos permitan determinar cuál es su contenido de fibra, cuál es su contenido de agua, de carbohidratos, de grasas, de proteínas, para saber con qué tipo de material estamos trabajando, cuál es ese sargazo que está llegándonos, que finalmente, una vez que empieza el proceso de descomposición, pues ya no es en realidad tanto sargazo, fue sargazo cuando estuvo vivo, cuando ya está en estas condiciones de degradación, pues ya prácticamente es materia orgánica en descomposición. Para esto se utilizaron los estándares internacionales y nacionales más estrictos establecidos en normas oficiales mexicanas o por la Asociación Oficial de Químicos Analíticos, que son referentes tanto a nivel nacional la primera como a nivel internacional la segunda. Los parámetros que estuvimos midiendo en términos bromatológicos fueron, como les decía, la humedad, la cantidad de cenizas totales, las grasas totales, proteína cruda, fibra cruda y sobre todo celulosa. Básicamente como plantas, como organismos vegetales, con clorofilas y con pigmentos fotosintéticos, los sargazos tienen un gran contenido de celulosas. Todos estos muestreos fueron realizados por triplicado con 3 réplicas para cada una de las muestras. Para poder estimar los metales pesados, estuvimos trabajando con estos mismos estándares de las normas oficiales mexicanas y los procedimientos de la AOAC, y se consideraron fundamentalmente los siguientes elementos. Cobre y manganeso, porque con frecuencia estos dos elementos son utilizados como sustituyentes activos en la construcción de pesticidas. Fósforo, por el enriquecimiento que pudieran estar promoviendo dentro de las lagunas arrecifales, y porque particularmente los fosfatos se ha visto que son unas sustancias que afectan de manera notable la capacidad de los corales para fijar el dióxido de carbono, el carbonato de calcio y construir, crecer en su estructura. El boro es otra sustancia tóxica que frecuentemente se encuentra asociada a la fijación de manganeso y fósforo simultáneamente. Y se decidió medir también el plomo por ser un contaminante frecuente del uso de combustibles y de los trabajos industriales. Y dado que mucho de la zona de Centroamérica y Sudamérica que vierten sus aguas al Mar Caribe tienen desarrollos industriales, era probable encontrar estas sustancias. El zinc, como dicen ahí hace mucho tiempo, los griegos nos enseñaron que el problema con los venenos no es la sustancia en sí misma, sino la dosis. El zinc, que es una sustancia que necesitamos para vivir, es parte de los microcomponentes, de los microelementos necesarios en la nutrición. Cuando se encuentra en grandes cantidades, pues ya no es una sustancia que sea benéfica, sino que se empieza a convertir en tóxico. El arsénico, el cromo, el cadmio y el níquel como derivados de las actividades industriales y también de las actividades portuarias, se decidió medirlos particularmente porque todas las aleaciones de acero que se utilizan en las zonas costeras
llevan una proporción interesante, llevan una proporción alta de níquel para evitar la corrosión. Y el cromo y el cadmio como derivados de procesos industriales secundarios que existen en la zona de Centroamérica y Sudamérica. Los resultados que obtuvimos para estos análisis ya nos empiezan a decir qué es ese sargazo con el cual nos estamos enfrentando. Nos dice que tiene aproximadamente entre un 80 y un 85% de agua y que la proporción que encontramos normalmente entre las especies natans y fluitans en los manchones que se estudiaron es de 1 a 7, de 1 a 7.5 respectivamente. Esto ya nos dice que la composición de estas masas va a tener que ser analizada de manera diferencial con cada una de estas especies, que a su vez tienen capacidades diferenciadas de absorción de estas sustancias. Se hicieron los análisis con los métodos propuestos y se obtuvieron datos interesantes. Por ejemplo, considerando la base seca, se obtuvo que el sargazo tiene en promedio solamente un máximo de 12% de proteína cruda. Ni siquiera es proteína asimilable, sino proteína cruda. Y en cambio tenemos un total de aproximadamente el 50% de celulosas. En algún momento se preguntaba si este sargazo podría servir como fuente de energía, es decir, para quemarlo y producir electricidad. Bueno, esta celulosa puede ser fácilmente quemada, tiene un bajo poder calórico, pero con las cantidades en las que está llegando podría resultar una alternativa interesante. Las grasas, que en algún momento se pensó que el sargazo podía ser utilizado para la producción de biodiesel, nos están dando entre 2.8 y 3.8% en base seca, lo cual significa que desde el punto de vista de contenido de grasas no es la mejor opción, no nos serviría para producir biodiesel, ya que el rendimiento sería muy bajo. 3 minutos, en términos doctor. De metales pesados, se hicieron todos los análisis. La dispersión, como pueden ver, de los análisis es muy pequeña, lo cual nos está indicando que la concentración a lo largo de las diferentes muestras con estos metales es bastante constante. Es decir, hay una absorción bastante homogénea de estos materiales por toda la masa de sargazo que se desplaza en el Mar Caribe. Y aquí viene la parte interesante. Nuestras normas oficiales mexicanas para contenido de estos diferentes metales nos están diciendo, por ejemplo, que tenemos problemas. Tenemos problemas, ¿por qué? Porque no tenemos toda la información que quisiéramos. Por ejemplo, no tenemos una norma que nos diga cuáles son los valores permisibles de fósforo en este tipo de sustancias, tampoco cuáles son los valores permisibles de boro, pero sí vemos que las cantidades de cobre detectadas están dentro de lo que es permisible para su manejo en términos de salud humana, al igual que los valores de zinc. No así los valores de manganeso, plomo y cadmio, que ya se encuentran ligeramente por arriba de lo que es adecuado desde el punto de vista sanitario, pero también en particular los contenidos de níquel, de cromo y de arsénico, todos los cuales son metales pesados que se pueden acumular. Por ello es necesario revisar esto, por ello es necesario saber con qué nos enfrentamos en el caso del sargazo para poder establecer criterios de manejo y no poner en riesgo la salud de la población. La composición global promedio, ya considerando las diferencias entre las dos especies, nos da toda una serie de valores que nos hacen poner atención en el arsénico, precisamente, nos hacen poner atención en el plomo, que está por encima de la norma, en el fósforo, que si bien no tenemos una norma que lo regule, está en cantidades muy altas y nos puede estar afectando negativamente los sistemas de corales marinos, y también el níquel y el cadmio, que son delicados de manejo. Un minuto, doctor. Algunas de las referencias que estuvimos utilizando para todo este trabajo son referencias públicas. Toda esta información puede ser verificada y precisamente una de las cosas que nosotros buscamos como universidad es que toda esta información, en el momento en que ya ha sido contrastada contra laboratorios de referencia y con otros mecanismos,
pueda ser puesta a disposición del público, pero no solamente del público en términos de darles los datos, sino también una interpretación y recomendaciones cuando se enfrenten a estas arribazones de sargazo. Entrar en contacto con él no nos va a matar instantáneamente en ningún momento. Puede resultar molesto más por la biota que viene asociada a él que por el sargazo mismo, pero ya un contacto prolongado no tenemos hoy idea de cuáles pueden ser los efectos, ni en los ecosistemas, ni en los arrecifes. Sabemos que van a ser negativos, pero no tenemos medido qué tan negativos. Entonces, yo creo que necesitamos conocer al sargazo como material para entonces poder enfrentarnos a él y manejarlo para que deje de ser un problema y se convierta en un recurso. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, justo a tiempo. Y bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Jaime González Cano, que él nos va a hablar sobre la dinámica poblacional del sargazo, sargassum, y su relación con los arribazones en la costa del Caribe mexicano. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, doctor. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ir rápido porque veo que por cuestiones de tiempo, esta plática tiene que ver, como ustedes ven, con dinámica poblacional del sargazo y creo que va muy bien relacionada con lo que acaban de presentar tanto Brigitte como el doctor Pereira. Obviamente miré rápido las partes que ya están platicadas, que es de cómo está conformado, en qué especies conforman el sargazo que llega aquí al estado de Quintana Roo, al Caribe mexicano. Para nosotros, para el análisis que estamos haciendo, las manejamos como el recurso sargazo por cuestiones de los volúmenes y la biomasa que en el análisis. Obviamente, volvemos a lo mismo que me antecedieron, de los puntos que también no se ha tratado y que debería tratarse más detalladamente. El problema del turismo y la cuestión que implica todo esto, como es que ha generado cancelaciones para los turistas, las quejas que han ido en aumento, los problemas que se van generando y sobre todo cuestiones hasta de pérdidas de empleo y de inversiones que pudieran estar ligadas más ahora con la problemática que tenemos actualmente. Como mencionaron anteriormente, el problema aquí en Quintana Roo empezó desde el 2014. A mí me tocó verlo desde Punta Cancún, cuando fue así como muy puntual. Y ya en el 2015 era un problema para el estado, para todo el Caribe mexicano. En el caso de INAPESCA, y esto quiero decirles que lo estamos abordando también un equipo con doctora Reguín en Sisimar y con gente tanto en Canadá como en Estados Unidos. Doctor, disculpe que lo interrumpa, no estamos viendo su presentación. ¿No? A ver. Disculpe. Yo la tengo. Ay, pero... A ver, me dices. Yo asumía que la estaban viendo. A ver, ahora. Ahí está. Ahora sí nada más hay que ponerla en presentación, pero ya la vemos. Gracias, disculpe. Perdón, yo pensé que la estaban viendo. ¿Ahí? Sí, perfecto, doctor. Ok, entonces les decía que en el caso del Instituto Nacional de la Pesca, con otras instituciones, hay una gran cantidad de preguntas que no me voy a parar porque si no me llevaría un buen tiempo estarla explicando y la manera de abordarlo. En este caso me voy a concentrar al llevar a cabo investigaciones que determinen si existe algún patrón intraanual e interanual, si es recurrente, e identificar si el problema se seguirá agravando más, así como si se podría generar un mecanismo de alerta temprana, que ahorita discutiríamos cómo lo estamos viendo nosotros. Una cosa muy importante para nosotros se ha platicado mucho y sobre todo en las discusiones que ha habido, la posibilidad de platicar con los investigadores, en las reuniones que ha habido tanto en la Ciudad de México como el año pasado en Isla Guadalupe,
es la importancia de esta parte al norte del Brasil, que lo relacionan con la salida del río Amazonas. Para nosotros es como un sitio de retención muy importante, que estaría como que parte del problema hacia la parte este, que estaría ligado con todo el movimiento y aspectos de nutrientes, de corrientes, etcétera, con el continente africano. Y por la otra hacia el oeste, al noroeste, que sería la relación que guardaría con el Caribe mexicano. Entonces, de ahora en adelante me voy a referir a esta parte con la importancia que tiene para nosotros esta sección. Muy importante también es el transporte de la región del Gran Caribe y sobre todo el papel que juega desde el sitio que les mencionaba, la corriente del Atlántico Norte, la corriente del norte del Brasil. Esta corriente juega un papel muy importante porque genera una especie como de celdas que podrían ir capturando parte del sargazo. Y anteriormente, ya cuando trabajamos con otro tipo de pesquerías, veíamos que luego hay periodos en que estas retenciones permanecen en algunos sitios del Gran Caribe por un buen tiempo y en poco tiempo después se movilizan más hacia el norte. La pregunta que tendríamos aquí es realmente si hay una relación entre lo que sucede al norte del Brasil con el tipo de arribazones y las cantidades de los volúmenes y las biomasas que llegamos a tener en el Caribe mexicano y con toda la problemática que ya se señaló anteriormente. Obviamente que esto está ligado a todo el sistema de corrientes y si ustedes podrán ver aquí como uno de los sitios donde a la hora de moverse el sargazo, las manchas de sargazo, se vería más afectado, pues es la costa del Caribe mexicano, donde a partir de ahí se estaría ingresando a través de la corriente de Yucatán hacia el Golfo de México. Actualmente, una de las fuentes de información que se utilizan mucho es la que se aparece y que ustedes pueden observar mensualmente hasta por diario, que tienen acceso a la Universidad del Sur de Florida y la NASA. Y ustedes aquí pueden ver las diferencias que existen para un mismo mes, para ver las relaciones intraanuales. Ustedes pueden tener el mismo mes de junio con abundancias completamente distintas en cuanto a la cantidad de sargazo que hay en la zona del norte del Atlántico Central y del Gran Caribe y su relación con el Caribe mexicano. Nosotros, cuando iniciamos el trabajo, tuvimos acceso a los datos que genera una de las fuentes que consideramos como más confiables y precisas, que es el trabajo de recolección que lleva a cabo el Hotel Moon Palace hacia el norte de Quintana Roo, en una playa de 2.2 kilómetros diario. Recogen la cantidad de sargazo que llega, registran los volúmenes, ellos lo manejan en volumen, si viene mezclado con sargazo, etcétera, las condiciones del viento, etcétera. Todo eso nos ayudó muchísimo a nosotros para generar información y saber cuál era el comportamiento tanto dentro del año intraanual como interanual. Y una cosa muy importante era poder seguir esto para ver cómo se podría esperar que estuviera terminando el año conforme íbamos adquiriendo la información. Esto que tienen ustedes aquí enfrente son los metros cúbicos contra el mes y el año, y lo que vamos haciendo es acumulando mes con mes la cantidad de los volúmenes reportados, y ustedes podrán ver cómo en el 2019, en el caso de este hotel, se registró una mayor cantidad en volumen de sargazo que, por ejemplo, en el año 2018. Aquí es bien importante señalar que a pesar de que pueda ser un año el mayor, hay sitios donde la acumulación es mayor que en otros. Por eso también es muy importante que este simplemente es un sitio de acopio que puede servir como una señal, pero que se necesita trabajar con otras partes, con otros hoteles, con otros sitios para poder definir bien las cantidades y tener buenas estimaciones de los arribazones de sargazo. Empezamos a trabajar también con el doctor Jim Gower de Canadá. Tuvimos la fortuna de conocerlo en la Ciudad de México y ver las estimaciones que ellos hacen de manera satelital, con imágenes satelitales, y comparar. Me estoy yendo rápido, pero estamos comparando aquí
lo de las estimaciones de totales de biomasa que él presentó para los años que iban mensualmente de 2016 hasta el 2019. Esto que ustedes ven aquí considera todo desde la parte norte del Atlántico Central, el Gran Caribe y también el Golfo de México. Ustedes podrán ver que hay meses en donde ellos estiman cerca de hasta 35 millones de toneladas en peso húmedo de sargazo. Acuérdense que les estoy hablando de 3 zonas, donde para nosotros lo único que nos interesa son 2 zonas. Por eso también estuvimos comparando las biomasas mensuales que fueron estimadas por el equipo de Wang et al. En 2019, que están referidas al artículo que ya mencionó antes Brigitte, el del cinturón del sargazo, y que además se pueden seguir, han sido publicadas y se pueden seguir con los monitoreos que se siguen mensualmente. Hicimos nosotros un análisis de correlación para ver cómo estaba la señal, es decir, la cantidad que se recibía, dado que podíamos tener algo de confianza con los arribazones en el Hotel Moon Palace, para ver si había alguna relación como señal con lo que reportaban autores como Wang et al. Y Jim Gower. Y lo que hicimos fue llevar esto a cantidades para toda la costa de Quintana Roo, con una costa de 457 kilómetros, que es lo que se ha manejado. Y ustedes podrán ver aquí que se hicieron estas correlaciones entre cada uno de ellos y poder ver que sí podíamos utilizar nosotros en aquel momento el indicador en el Hotel Moon Palace con las cantidades que generaban, que se estaban estimando tanto el grupo de Canadá como el grupo de los Estados Unidos, y saber si podíamos utilizar esos datos de cada uno de esos grupos para saber cómo podrían ser las arribaciones en el caso de México, en el Caribe mexicano. Un ejemplo de ello se los pongo aquí. Esta es la biomasa acumulada de sargazo en el Atlántico Central y Gran Caribe. Estamos basándonos en los datos de Wang et al. Desde el 2019, pero desde el año 2011. Y como les expliqué antes, lo que hacemos aquí es que la biomasa que ellos presentan, se hace una sumatoria y se va viendo cuál es la trayectoria. Y nosotros desde el inicio, de los primeros meses, podemos ver qué tipo de comportamiento va a tener y por dónde va a terminar. Por ejemplo, en el caso del 2020, en agosto, teníamos un comportamiento muy, muy parecido al del 2015. Y sin embargo, ha venido decayendo. Y lo que nosotros estimamos por algunos análisis estadísticos, es que estaríamos llegando a cerca de los 51 millones de toneladas, que estaría un poco por abajo del 2015. Como les recuerdo, estos son cantidades que se manejan desde, digamos, el norte del Brasil hasta la costa del Caribe mexicano. Esos mismos datos que les presenté, nosotros lo que hacemos, y aquí están las cantidades, es graficarlas para ver cuál es su comportamiento anual en función del tiempo. Y ustedes pueden ver que en el 2018 es cuando se alcanzó el máximo de biomasa. El acumulado fueron de 115 millones de toneladas. Y precisamente en 2019 se veía que venía cayendo la cantidad. Y nosotros en Isla Guadalupe comentábamos que la trayectoria, al ver esto en un modelo de dinámica poblacional, es que veíamos 2 cosas que eran muy importantes. Una, que se había alcanzado ya un máximo y que por lo tanto estábamos viendo que tendría a disminuir. Pensábamos que para el 2020 vendría una disminución, mientras que algunos autores, algunos investigadores con los que estábamos discutiendo nos decían que a partir del 2019 vendría un aumento, es decir, vendría hacia arriba. Nosotros pensábamos realmente que vendría para abajo. Ahorita les voy a explicar un poquito más por qué pensábamos eso. Hay una cosa muy importante en dinámica poblacional que es, y eso es una muy buena noticia, que los recursos no crecen de manera infinita, sino que son densodependientes y de alguna manera alcanzan una capacidad de carga, algo que los viene frenando. Y en el caso del sargazo, cuando veíamos esto desde el 2015, 16, 17, era si esto iba a seguir creciendo todavía mucho más, si iba a alcanzar como aquí una capacidad de carga y ya de ahí se mantendría, o si iba a alcanzar un máximo y comenzaría de alguna manera, como ustedes lo ven aquí del lado derecho, a disminuir y a oscilar. Y la pregunta sería qué tipo de oscilaciones tendría.
Y para eso, tomando en este caso, si imagínense que estuviéramos nosotros platicando con gente de la zona, por ejemplo en el Moon Palace, lo que estaríamos viendo es que en el 2018 al 2019 habría comenzado a disminuir. Este punto rojo es el del 2020 que tenemos en este momento estimado con relación al volumen total de toda la región. Y la pregunta ahorita es si a partir del 2020 el comportamiento del sargazo va a ir hacia arriba o realmente seguiría bajando de tal manera que empezaría a ciclar, pero con ciclos mucho mayores. Es decir, la pregunta sería una cantidad como en 2018 la vendríamos encontrando en años muy cercanos o todavía tardaría mucho en llegar. ¿Y cuáles serían esos años? Si pudiéramos nosotros llegar a saber eso. Esto por la importancia de lo que acaban de mencionar, los impactos ambientales que se tienen, por las cuestiones de su explotación y aprovechamiento, porque mucha gente ha visto así como una panacea de poder ver esto y ya ver negocios de gran escala cuando en realidad no se sabe cuál es la cantidad de sargazo que puede haber a disponibilidad. Otra cosa doctor. Una cosa muy importante es el sargazo ha sido un problema dentro del Golfo de México. Ha habido registros desde 1864 y el sargazo, lo que veíamos nosotros al analizar los datos es que ha ciclado, es decir, tiene un patrón cíclico donde se han notado ciclos de 30, 41 años, 31 años, 45 años. Actualmente está en discusión y acuérdense que es otro sistema. Y una cosa muy importante es que en el 1935, en el 33, 34 y 35, se vieron estimaciones de 7 millones, 11 millones y 4 millones. Es decir, se alcanzaba un máximo que tendría a disminuir, y lo cual va muy relacionado con lo que estamos viendo. Esta gráfica que les presento es de la biomasa que existe en el Océano Atlántico Central y Gran Caribe. Si ustedes se fijan, las estimaciones que les presenté basadas en los datos de Wang et al. Nos indican que la gran parte de los datos, de los 10 datos, están en una zona que va por abajo de los 40 millones, otros 2 puntos por ahí de los cercano entre los 40 y los 80, y que solamente 2 puntos que equivalen al año 2019 y al 2018 son de cantidades muy grandes. Cuando analizamos esto de la biomasa anual de millones de toneladas contra la frecuencia, veríamos que lo más frecuente, lo que vamos a estar observando, quizá si nosotros esto, imagínense que lo estamos generando escenarios de 20, 30 años, pudiéramos pensar que lo más probable es que encontremos el comportamiento del sargazo a niveles de biomasas por abajo de los 40 millones de toneladas. Estoy hablando, acuérdense, desde la zona del Brasil al Caribe mexicano. Y de esas cantidades, un porcentaje es el que estaría llegando a las costas del Caribe mexicano, y todo esto va a estar dependiendo también de cosas muy importantes como son las corrientes, el hecho de que se acerque mucho a la costa, y una vez que se acerca a la costa, de los vientos predominantes que estarían haciendo, por ejemplo, que la estuvieran metiendo en el canal entre Cozumel y Playa del Carmen, etcétera, que son lo que se ha estado viendo y que ya es la parte muy en detalle que se está tratando de llevar a cabo con parte de gente del Consejo Técnico Asesor que conforma este consejo, y que resulta muy importante, sobre todo para cuestiones de saber dónde podría llevarse a cabo la recoja, los sitios donde pudiera incidir la cantidad de sargazo que viene en ese año. Ya para terminar, entonces, les digo que lo importante del trabajo que se está haciendo es poder trabajar con grupos a nivel internacional. La alerta temprana para nosotros tendría que ver como de un volumen muy grande de sargazo un año así como en 2018. Es cómo se comporta en los diferentes países desde que entran en el Gran Caribe hasta que pasan por la costa del Caribe mexicano y entra dentro del Golfo de México. Es muy importante también saber si va a haber años, el año que viene va a ser de una gran cantidad de sargazo, o va a ser moderado, o va a ser de los niveles bajos. Entonces, todo esto, los trabajos que estamos haciendo es tratando de encontrar un patrón para que con mucha anticipación
ya que pase el tiempo, podamos nosotros estar seguros de que este sargazo lo podamos nosotros por lo menos ir conociendo, ir sabiéndolo aprovechar y también tomando todas las medidas de las que se han mencionado por los aspectos ambientales que tiene en las costas de México. Y con esto yo daría terminada la plática. Gracias. Muchas gracias, doctor González Cano, por esta explicación. Y bueno, ahora le pido, por favor, a los demás expertos, a la doctora Brillita y al doctor Pereira, que nos compartan una breve conclusión respecto a esta sesión, ¿no? Si quiere, comenzamos con la doctora Brillita. A ver, sí, ya. Ahí está. Hola, una conclusión. Me gustó mucho esta sesión yo creo que nos complementamos muy bien, alguna información se repite, pero yo creo que es muy importante para que la gente poco a poquito empiece a entender que al final de cuentas sí todavía sigue siendo un fenómeno que no sabemos mucho. Y tenemos que, todavía falta mucho más estudios, y obviamente esos estudios son necesarios para un manejo adecuado y circular, y también necesitamos saber de los compuestos de sargazo, para al final de cuentas, eso es la única manera para llegar a un buen manejo. Tenemos que no es suficiente nada más recoger sargazo de la playa, no es suficiente tener barreras y recoger en la playa. Y simplemente después nada más dejarlo en lugares en la tierra. Necesitamos usar sargazo para crear una economía circular y al final de cuentas esta economía circular genera más empleos en este estado. Tenemos una economía alternativa, podemos usar sargazo, pero para esto también necesitamos entender también los patrones cómo está llegando. Entonces falta, pero yo creo que ya vamos en un camino, pero yo creo que tenemos mucho por caminar todavía. Muchas gracias, doctora Brillita. Ahora sí es turno para el doctor Pereira. Adelante. Bueno, obviamente la sesión ha sido muy interesante. Como dice Brillita, a fin de cuentas todos estamos sobre el mismo problema, atacando diferentes aspectos, y eso debe generar un trabajo más completo, un conocimiento más completo en diferentes aspectos, y debe permitirnos ir avanzando un poquito más rápido en entender el fenómeno, para poder precisamente convertir ese problema en un recurso, convertir ese problema en algo que podamos en su momento aprovechar de una manera u otra. Pero esto también me recuerda una cosa que en algún momento en el Consejo Técnico Asesor al que pertenezco, igual que los compañeros, igual que otros compañeros que también están haciendo trabajos muy interesantes, se los comentaba y estuvimos discutiendo el punto. En este problema, exactamente igual que en el problema que tenemos ahorita de la pandemia que nos ha llevado a estas videoconferencias, necesitamos la colaboración de muchísima gente, de todos. Y necesitamos su colaboración por una razón muy simple. Es muy posible que todos estos fenómenos de crecimiento explosivo de algas en el Atlántico, desde África hasta América, etcétera, etcétera, tengan que ver en más o en menos con todos los desequilibrios que se están generando por el calentamiento global, por el cambio climático. Eso significa que es un fenómeno de escala planetaria que está generando efectos a escala hemisférica o continental, y esos efectos de escala hemisférica o continental nos están llegando y nos están afectando masivamente en la escala local. Y tenemos que entonces empezar a pensar con una mente un poquito más abierta en términos de que la experiencia que nosotros desarrollemos pueda complementarse con las experiencias que desarrollen otros colegas en otros países a lo largo del Gran Caribe, a lo largo de Sudamérica, y que nos permitan, ya no como Quintana Roo, México, Caribe, sino como especie, al menos la parte de nuestra especie que vive en esta región, enfrentar
esta situación y darle una salida adecuada. En lo local, obviamente, el conocimiento que se pueda generar acerca de el comportamiento cíclico o no de estos fenómenos, aunado a el conocimiento de la biología de la especie, que es fundamental para determinar esos ciclos, y las características del material que se genera en estos procesos, debe ser lo que vaya guiando nuestros pasos para construir una cultura de manejo de esta situación y convertirla precisamente de un problema que es hoy, que afecta a la población, que afecta a los ecosistemas, que afecta a la economía, en una condición a la cual podamos adaptarnos para sacar lo mejor posible de ella. Eso sería mi reflexión. Muchas gracias, doctor Pereira. Y ahora sí le cedemos el micrófono al doctor González Cano, por favor. Pues miren, nosotros trabajando en el Instituto Nacional de la Pesca, en aspectos de pesquería, trabajamos con recursos que muchas veces no vemos, sino tenemos estimaciones de sus cantidades, volúmenes que existen bajo el agua. Entonces, el sargazo no es distinto a todo ello. Lo que les decía, creo que el año que entra para nosotros es un año muy, muy importante porque nos va a decir qué tipo de recurso estamos tratando, cómo va a ciclar, qué tan rápido va a ciclar. Y esto lo digo porque todavía hay un vacío en cuanto al aspecto económico. Realmente si el manejo del sargazo realmente es rentable, el doctor Pereira ahorita presentó aspectos del sargazo que dan guía para ver los usos potenciales que va a tener. Y la preocupación ahorita es, mientras no se le dé un uso, mientras se ha dicho que debería de capturarse en el mar, pues hay muchos aspectos que se manejan que a lo mejor no lo hacen rentable. Por ejemplo, la búsqueda con embarcaciones en el mar, si no están bien definidos, pues va a tener sus problemas. Entonces me iría a la parte que mencionó Brigitte y que se ha estado mencionando, que son los aspectos ambientales, la afectación directa en la costa. Entonces, tenemos un problema que hay muchísimas todavía dudas. Creo que, como lo mencionaron, se tiene que trabajar en equipo de manera multidisciplinaria y entre instituciones. Tratar de ayudarse, no de duplicar los esfuerzos, sí de comparar. Y yo creo que también necesitamos armar esto dentro, que creo que se está armando bien, y también trabajarlo con otros grupos afuera, porque el otro día hubo una plática que me gustó mucho porque presentaron todos los grupos trabajando, pero ninguno se ha estado articulando, se ha estado coordinando. Yo creo que es lo que se va a necesitar y sobre todo para ver, nosotros somos un área muy expuesta, es decir, la costa de Quintana Roo son muchísimos kilómetros donde la incidencia del sargazo va a ser continua. Entonces, se tiene que trabajar con esto y se tiene que saber qué periodos van a ser los más difíciles y sobre todo el trabajo que va a tener que hacerse, como lo presentó Brigitte, en tierra. Es decir, qué manejo se le va a dar en los sitios de disposición por todas las implicaciones que tiene. Y eso en periodos bajos y en periodos altos de arribación de sargazo. Entonces, son muchos puntos los que hay que trabajar. Yo pienso que todas las instituciones, a pesar de los pocos fondos con los que disponemos, hemos estado dando muy buenos resultados y creo que se irán viendo a pesar de la situación en el corto y mediano plazo. Muchas gracias, doctor González, y muchas gracias a nuestros tres panelistas por esta valiosa e interesante charla que hemos tenido. Ahora le cedemos el... Juntos saldremos adelante.